vamos a empezar a grabar. Muy bien, entonces, este es el problema que habíamos dejado para resolver y dice lo siguiente. En un proceso de fabricación se disponen 240 libras de madera. Cuando hablamos de disposición, estamos hablando de la información que tenemos que tener en el vector de restricciones o disponibilidades. Ese vector o B de restricciones y o disponibilidades, no sé cómo voy a hacer pues, para que me puedan ver. Ya tomaron, voy a tener que leer, no me queda otra posibilidad. Voy a dejar de mostrarles porque me imagino que ya han tomado nota del problema. Así que ahora nos vamos a pasar directamente acá. Yo tengo el libro a mano, así que eso me va a facilitar enormemente el poder trasladar la información del mismo sobre el pizarrón. Y dice, así el problema, dice, en un proceso de fabricación se disponen 240 libras de madera, 360 libras de plástico y 180 libras de acero. Si dicen se disponen es porque estamos hablando del vector de recursos y o disponibilidades B. Dice que se disponen, ahí tenemos tres elementos, se disponen 240 libras de madera, 240 libras de madera, 360 libras de plástico, y además se disponen, dice, de 180 libras de acero, 180 libras de acero. Este es el vector, dice, de disponibilidades. Son las disponibilidades. No se ve lo que está en síntesis, que tengo que subir un poquito más. Ahí está. A ver. Hoy tengo que meter a toda esa gente. No podemos dejarse afuera. Bien, ahí está. Dice, estas son las disponibilidades. 240 libras de madera, 360 libras de plástico y 180 libras de acero. Dice, se producen dos tipos de artefactos. Se va a producir el artefacto A, y el artefacto B. Que podrían ser sillas y mesas, por decirlo. ¿De acuerdo? Son artefactos. Y dice el artefacto A, este artefacto A requiere, dice, aquí su requerimiento, el artefacto A requiere para el artefacto A, dice, requiere, dice, 2 libras, requiere 1 libra de madera, 1 libra de madera, 1 libra de madera, requiere 3 libras de plástico, 3 libras de plástico, y además requiere, dice, 180 libras de acero, 180 libras de acero. Perdón, ¿cómo creo que son? A ver, 3 de plástico y 2 de acero, perdón, y 2 libras de acero. Mientras que el artefacto B requiere, dice, 3 libras de madera, 3 libras de madera, 4 de plástico, 4 libras de plástico, y finalmente 1 libra de acero, 1 libra de acero. Muy bien. Además dice, determinar la cantidad mínima de producción de estos dos artefactos. Ya vamos a ver que el precio de venta del artefacto A, es igual a, dice, $4 por unidad, y el precio del artefacto B es igual a $6 por unidad. Entonces, ahora, una vez que hemos tomado la licencia, ¿sí?, de poder entender todos estos elementos que están ingresando en el problema, ahora nos vamos a ir desglosando. En primer lugar, ¿sí?,
me están pidiendo qué cantidad de artefactos A y B tengo que construir. Voy a suponer, ¿sí?, que el primer artefacto, el artefacto A, por decirles, es una silla. ¿De acuerdo? Es una silla. Y para la construcción de esta silla, vamos a necesitar, vamos a cortar, vamos a necesitar acero, necesitamos plástico, necesitamos madera. En cada uno de estos artefactos, tanto en el A como en el B, se necesita madera, plástico. Y lo que me están pidiendo es qué cantidad de artefacto de A y qué cantidad de artefacto de B puedo producir. O sea, qué cantidad. Entonces, aquí empezamos a hablar, sí, sobre las variables. El artefacto A para mí va a ser la variable que tengo que determinar, que se llama X1, y el artefacto B va a ser la variable X2. Y además que están, sí, con sus precios de venta. Entonces, ¿cuánto tengo que producir? Dice, para que podamos encontrar, como me están dando el precio, entonces, para maximizar el ingreso. Eso es lo que estamos queriendo determinar. Y son algunos elementos muy importantes que aquí tenemos que tomar en cuenta porque hablamos de utilidades, etcétera, etcétera. Y tal vez esta formulita pueda orientarles un poquito a ustedes. Vamos a hablar de que el ingreso, que vamos a llamar por la I grande, va a ser igual al precio de venta por la cantidad que se va a vender. Entonces, en este caso, si conocemos el precio de venta y conocemos los valores de las variables, entonces automáticamente podemos conocer el ingreso. El ingreso, ¿sí?, la utilidad, los beneficios se maximizan, mientras que los costos tienen que minimizarse. Ese es el principio básico que tenemos que tomar en cuenta. Reitero, lo que es ingreso, con esta formulita, lo que es utilidad, beneficio, lo que se gana para una institución, se tiene que maximizar. Mientras que si se tratara de costos, porque nos vamos a enfrentar con problemas de costos también, se minimiza. En este caso tenemos que maximizar, porque se trata de ingreso, porque lo que vamos a encontrar, sí, ya tenemos el valor del precio y lo que vamos a determinar es la cantidad de X. Entonces, la forma, ¿sí?, aquí voy a colocar X sub 1 y X sub 2, que son las dos variables para este programa lineal en específico. Va a ser un número, lo que vamos a determinar es un número en las dos variables de artefactos de A y aquí artefactos de B. Esas son las características de las variables con las que vamos a trabajar de aquí en adelante. Entonces, la función objetivo, sí, la función objetivo tiene que ser un problema de máximo, no de mínimo. En este caso solamente de máximo, de una función z que va a ser igual a. Por eso que les decía, de manera general se llama vector de costos, pero también ahí pueden ser incluidos los precios, las utilidades, los beneficios, etc. En este caso tengo que multiplicar, sí, el primer costo, el primer precio, que es igual a $4 por artefacto, dice artefacto de A. Y debo multiplicar por X sub 1, ¿sí?, cuyas unidades son artefactos de A. Unidades son artefactos de A. Más 6. Cito. Más 6, que es el precio de venta, $6 por artefacto de B por X sub 2, que es X sub 2, es la segunda variable. X sub 2, cuyas unidades son artefactos de B, que vamos a ver, ¿no? Que son artefactos de B. Artefactos de B. Muy bien, como verán ustedes aquí, artefacto de A con artefacto de A, y artefacto de B con artefacto de B también se pueden simplificar. Este es el precio, y el precio siempre se expresa en unidades monetarias por unidad física. Cuando ustedes se acercan a una tienda a comprar un paquetito de cigarrillos, dicen, ¿cuánto vale el paquetito de cigarrillos? Entonces les dicen, vale 10 bolivianos con 50 centavos el paquetito, o sea, cada paquetito, por eso es el precio unitario que estamos viendo acá. Multiplicando el precio unitario, ¿sí?, de venta por la cantidad que vamos a producir, entonces podemos saber cuánto es el valor que podemos obtener.
Todo esto va a estar sujeto a las siguientes restricciones. Es decir, ahora vamos a multiplicar, ¿sí? La matriz, ¿sí? La matriz de coeficientes tecnológicos, que se indica de la siguiente manera. El artefacto de A, entonces aquí voy a poner artefacto de A, y aquí voy a poner artefacto de B, y los requerimientos. ¿En qué? En madera, plástico y acero. En madera, en plástico y en acero. ¿Cuánto requiere del artefacto A de madera? Dice, requiere 1 libra de madera. Requiere 1 libra de madera. Voy a colocar madera con la letra M mayúscula, el plástico con la letra P y el acero con la letra A. ¿De acuerdo? ¿Cuánto más requiere el artefacto de A? Requiere 3 libras de plástico. 3 libras de plástico. Y además requiere 2 libras de acero. Requiere 2 libras de acero. El artefacto B requiere 3 libras de madera, ¿verdad? 4 libras de plástico, requiere 4 libras de plástico, y requiere además 1 libra de acero. Y todo esto va a ser sujeto, ¿sí? A las condiciones del vector de restricciones o disponibilidades, que es B, cuyas características son las siguientes. Dice, se disponen 240 libras de madera. Disponemos además 360 libras de plástico y disponemos 180 libras de acero. 180 libras de acero. Muy bien, ahí tenemos. Entonces, si se dan cuenta, aquí está la matriz de coeficientes tecnológicos y aquí está el vector de restricciones y o disponibilidades. Como se trata de un problema de máximo, ¿sí? Entonces, de principio, vamos a suponer de que las restricciones todas las restricciones van a ser de tipo menor o igual. ¿Por qué? Porque el problema es de máximo y estamos empezando. Los problemas de máximo se expresan como menor o igual supuestamente en este primer problema. Y además, donde x sub 1, x sub 2 van a ser mayores o iguales a 0. Entonces, esta ya está casi estructurado el problema, pero todavía nos falta llegar un poquito más de su expresión matemática para poder continuar con este trabajo. Voy a borrar esta información que está acá para expresar ya los problemas lineales, como si fueran para expresar como un programa lineal este problema de producción que se nos ha presentado y que vamos a resolver a continuación. Entonces, esto vamos a borrar, por eso es más fácil borrar con el borrador que con el trapito. Entonces ahora voy a abrir esta parte de acá, y lo que está acá lo voy a referir, voy a simplificar, voy a sintetizar en el siguiente problema. Dice, va a ser máximo, están viendo, ¿verdad? Máximo de z va a ser igual a 4 por x sub 1, porque hemos visto que en este caso, tanto el lado derecho como el lado izquierdo se expresan en unidades monetarias. Y normalmente nosotros también vamos a expresar el lado izquierdo en unidades monetarias. Entonces, unidades monetarias, aquí en el lado derecho se factorizan y se simplifican con estos dólares que quedan en el lado izquierdo de la ecuación. De todos modos, la forma de expresión va a ser 4x sub 1 por 6 por x sub 2. Hasta ahí ya conocemos. Y esto va a estar sujeto a las siguientes consideraciones. En primer lugar, dice, necesito 1 libra de madera por artefacto de A. Y debo multiplicar por x sub 1, cuyas unidades son artefacto de A también, son artefacto de A. Más 3 libras de madera, más 3 libras de madera que requiere el artefacto de B. El artefacto B.
debo multiplicar por X sub 2, cuyas unidades son artefacto de B. Y esto va a ser menor o igual, ¿sí?, a 240 libras de madera. En la primera ecuación. En la siguiente ecuación, esto es para la madera. Esto es para la madera. Para la madera. Para el plástico va a ser igual a 3 libras de plástico, 3 libras de plástico por artefacto de A, se refieren. El dato de A, debo multiplicar por la cantidad que vamos a producir de artefactos de A. Más, dice 4 libras de plástico, 4 libras de plástico por artefacto de B. Y debo multiplicar por X sub 2, cuyas unidades son artefacto de B, y esto va a ser menor o igual a la disponibilidad, que son 360 libras de plástico. Son 360 libras de plástico. Bien. Esto de acá lo voy a borrar porque no necesitamos especificar mayormente esto. Y finalmente, la tercera inecuación va a ser igual a 2 libras de A, que corresponde además al acero. Va a ser igual a 2 libras de acero por artefacto de A por X sub 1, cuyas unidades son artefacto de A, más una libra de acero por artefacto de B por X sub 2, cuyas unidades son artefacto de B. Y esto va a ser menor o igual a la disponibilidad, que son 180 libras de acero. 180 libras de acero. Y la condición de no negatividad es que X1, X sub 2 sean mayores o iguales a 0. Entonces ya estamos a punto de establecer, ¿sí?, el problema lineal. Y por ello voy a borrar esto de acá. No quiere desprenderse. No se puede borrar tan fácilmente. Voy a tener que usar nomás el trapito, no me queda otra posibilidad. Ya estamos con esta... Un momentito, por favor. Muy bien, ya tenemos esta expresión que acabamos de ver en el lado derecho. Y lo vamos a reducir ahora en el lado izquierdo. ¿De qué manera? Fíjense, vamos a plantear en la función objetivo, que es esta de acá, ya no hay mayores cambios. La función objetivo se debe expresar como el máximo de z igual a 4 por x sub 1 más 6 por x sub 2 sujeto a las siguientes restricciones. Como verán ustedes, artefacto de A con artefacto de A se simplifica, artefacto de B con artefacto de B se simplifica. En ambos lados de las ecuaciones se puede factorizar libras de madera, y con las libras de madera que están en el lado derecho se puede también simplificar. De tal manera que la primera restricción va a ser x sub 1 más 3 por x sub 2 menor o igual a 240 unidades, ya en términos de programa lineal. Esto ya está, lo estoy expresando en términos de programa lineal. Muy bien. La segunda restricción ocurre lo propio. Artefacto de A con artefacto de A se simplifica. Artefacto de B con artefacto de B se simplifica. Factorizo
libras de plástico, y como el otro no tenía libras de plástico, entonces eso significa que también se simplifica. De tal manera que la ecuación simplemente se expresa como 3x sub 1 más 4 por x sub 2 menor o igual a 360 libras. Aquí luego sin querer, ¿no? Y finalmente la tercera ecuación puse lo propio, artefacto de A con artefacto de A, B y artefacto de B con artefacto de B se simplifica. Factorizo libras de acero en el lado izquierdo de la ecuación y con estas otras libras de acero del otro lado también se simplifica. De tal manera que la ecuación se reduce simplemente a 2 por x sub 1 más x sub 2 menor o igual a 180 y finalmente donde x sub 1, x sub 2 son mayores o iguales a 0. Y finalmente acabamos de expresar ¿sí? en términos de programa lineal, que es de donde debemos llegar o tenemos que aterrizar. Ustedes se fijan, esta es la forma algebraica desarrollada por un problema particular. Y todo lo que tenemos que hacer ahora es expresar este problema de resolver el problema y encontrar una solución. A ver, todos están. Muy bien. Entonces, para ello voy a borrar este lado del pizarrón para poder trabajar a ver qué dice. No, fíjense, no creo que esté, ahorita está a todo dar. Yo por lo menos acá logro ver las letras, sí, logro ver las letras, pero lo que vamos a hacer es mandarles, decir, enviando fotografías permanentemente después que vayamos a... Debe ser la señal, sí, porque yo veo acá viendo más, pero bueno, les enviaré las fotos, tal vez así puedan ver con mayor precisión. No importa, vamos a ir un poquito más lento, pero les iré mandando las fotografías. A ver, vamos a ver. Tengo tan lleno ahí de lo que me van al periódico y todo, y eso se va llenando. Pero a ver, veamos si logramos enviarles una buena foto. Tampoco se puede enviar una buena foto, yo no sé qué es lo que ha pasado. A ver ahora. Muy bien, ahora va la foto. Bien, ahí va la foto, se fue la foto. Este problema aquí planteado, cuyas unidades y números noto sin mayor problema, y tal vez por hacer demasiado rápido, estos ceros no están bien dibujados. Muy bien. Entonces, este es el programa lineal, ¿sí? Que me están indicando lo que quieren saber en el problema lineal. ¿Cuántas unidades de artefacto hay? ¿Cuántas unidades de artefacto debo producir? Dice, para maximizar la función, para obtener el mayor ingreso posible. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer a continuación es borrar esto. Siguen llegando. Ahí está. Voy a borrar esta Inge, una parte. pregunta. Dígame. ¿Por qué x1 y x2 es mayor o igual a 0? Sí, porque en el campo de la ingeniería trabajamos con variables físicas. Y las variables físicas sí son positivas, ¿cierto? Entonces, no podemos pensar en producir menos 4 quintales, ni emplear menos 4 minutos. No, no hay eso, no hay. Esa es una de las condiciones. Esta de acá, que nuestra condición es las condiciones de la condición de no negatividad. En ingeniería trabajamos bajo este principio. Claro, en el campo de las matemáticas, entonces se utilizan
otros elementos, otros principios, donde estas variables pueden ser menores a cero, pero no nos interesa a nosotros en el campo no estamos en el campo de la especulación matemática. No sé si he logrado responder a su pregunta, estimado estudiante. Sí, ingeniero, está bien. Muchas Gracias. gracias. Sí, eso es bien importante, esa pregunta. Por eso que estoy como unas 2 o 3 veces repitiendo lo propio, ¿no? Lo mismo. ¿Por qué? Porque ese es un principio básico, ¿sí? Para el campo de estudio, ¿sí? De la programación lineal que hacemos en el ámbito de la ingeniería. Como les decía, bueno, en matemáticas, ¿sí? Hacen un otro tipo de especulaciones que son de su campo. Nosotros no necesitamos entrar en ese detalle. Esa es una de las condiciones, ¿sí? Una de las condiciones, porque trabajamos con variables físicas en el campo de la ingeniería, no trabajamos, ¿sí? En el campo de los números imaginarios, ¿no? Definitivamente. Ahora bien, como ocurre aquello que acabo de comentarles y en respuesta a la pregunta que hacía adecuadamente su compañero, entonces tengo que representar, para poder resolver este problema, tengo que trabajar con el eje, con el primer cuadrante del eje de los... vamos a trabajar hasta donde nos dé, ¿de acuerdo? Tenemos que ir de esta manera, si no podemos ir más rápido tampoco. Voy a dibujar el primer cuadrante de de un eje de coordenadas cartesianas. Aquí hay un segundo, aquí hay un tercero y cuarto cuadrante. Nosotros vamos a trabajar en los cuadrantes donde representemos, si en el eje de las ordenadas, a x sub 2. Y en el eje de las abscisas siempre vamos a representar a x sub 1. Ahora, para poder trabajar con este problema, tenemos que estructurar, ¿sí? una escala. Entonces, en este caso, cuando x2 es igual a 0, x1 es igual a 240. Entonces, eso quiere decir que vamos a dividir el eje x en 240 entre 3 a 8. 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 y 240 unidades. Representamos entonces 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 y 240 unidades en el eje X que vamos a necesitar. Mientras que para el eje X sub 2, ¿sí? Cuando X1 sea igual a 0, va a ser 80, 344 a 90, 180. Entonces vamos a utilizar en el eje de las abscisas la siguiente escala: 30, 60, 90, 120, 150, 180 y 210. No necesitamos más. 30, 60, 90, 120, 150, 180 y 210 unidades. Acabo de hacer una escala, ¿cierto? Para poder representar las ecuaciones. Esta ecuación la voy a llamar una ecuación 1. Esta segunda la voy a llamar una ecuación 2. Y esta la voy a llamar una ecuación 3. Y acabo de nombrarlas ahí. ¿Sí? Ecuación 1, 2 y 3. Solamente que si recuerdo, sí creo que puedo recorrer un poquito más para que puedan ver aquí. Ahí está, sin hacer mayor problema. Bien. Ahora yo necesito representar, ¿sí? La primera inecuación en el eje de coordenadas cartesianas. Tengo que trazar un vector. Por lo tanto, digo, si x2 es igual a 0, entonces x1 es igual a 240. Y estoy exactamente en este punto acá. Lo marco. Ahí está, 240. Pero si x2
2 ahora, si x1 es igual a 0, entonces x2 va a ser a 240 entre 3 igual a 80. Y aproximadamente estamos en este puntito acá. 60, 70, 80. Ya tengo los dos puntos. Los voy a unir. Estos dos puntos. Voy a unir esos puntos. Los extrapolo. Y las flechitas las coloco hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque ustedes fíjense, dice menor o igual. Entonces tengo que colocar las flechas hacia abajo. Ahora voy a representar, ¿sí?, la segunda ecuación. ¿Qué dice? Si x2 es igual a 0, entonces x1 es igual a 360 entre 3 es igual a 120. Y estoy exactamente en este punto de acá. Si tomo la misma ecuación, estoy tomando la ecuación, esta es la ecuación 1, me olvidé comentar, tengo que colocar acá ecuación 1. Para la construcción de la ecuación 2, entonces x1 es igual, x2 es igual a 0, por lo tanto x1 es igual a 363, 120. Ahora, hacemos lo contrario, si x1 es igual a 0, entonces x2 es igual a 360 entre 4, que es igual a 90. Estamos en este punto, hasta 90 exactamente, y trazamos una recta, la extrapolamos simplemente para mostrar que las flechitas van hacia abajo. Seguimos trabajando en el primer cuadrante y acabamos de representar la ecuación 2. La ecuación 2. Ahora voy a representar la ecuación 3. La ecuación 3. Si x sub 1, si x sub 2 es igual a 0, entonces x1 es igual a 180 entre 2 es igual a 90. Si x2 es igual a 0, entonces x1 es igual a 180 entre 2, 90. Ahora, si x1 es igual a 0, entonces x2 es igual a 180. Y 180 se encuentra en este punto. Ya tengo dos puntos y estos dos puntos los voy a unir de la mejor manera posible. De la mejor manera posible. Extrapolo, sí, aunque me esté pasando los otros cuadrantes, eso no tiene nada que ver porque todo el análisis va a ser en el primer cuadrante. Acabo de representar la ecuación 3. Muy bien. Ya tenemos la representación de los tres vectores y resulta que el área de barrido común sí está entre estos valores. Estoy en estos valores. Voy a churar todo el polígono convexo. Todo este polígono convexo. Este polígono convexo, o de manera general también se llama poliedro convexo, porque muchas veces trabajamos en el espacio n-dimensional. Aquí estamos ejemplificando con dos variables nada más porque podemos hacerlo, además que ese es el objetivo. Y como ustedes verán, ¿sí?, se ha definido un poliedro convexo entre el eje de coordenadas cartesianas y los límites que han definido la representación gráfica de estos tres vectores del problema. Y como consecuencia de ello, entonces, tenemos que determinar cuáles son los puntos de intersección de los vectores que están siendo representados y que son los vértices. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta que hay un vértice que se va a llamar P1. Aquí existe un segundo vértice que se va a llamar P2. Aquí existe un tercer vértice que se va a llamar P3. Y aquí existe un cuarto vértice que se llama P4 y que han definido, ¿sí?, un poliedro convexo. Esto que está acá vamos a definir como polígono inicialmente. No sé si se ve polígono. Cuando se trata de plano, y de manera general podemos llamar poliedro convexo, polígono, en ambos casos estamos definiendo el polígono o el poliedro convexo. Todavía no le estoy explicando por qué se llama convexo, eso tiene una fundamentación matemática muy interesante. Muy bien, ya hemos determinado que este poliedro está definido por 1, 2, 3, 4 puntos
que vayan un área hasta el eje de coordenadas, Todos los puntos, los infinitos puntos que se encuentran dentro de este poliedro, pertenecen, sí, al conjunto de soluciones del problema. Todos estos puntos aquí, los millones de puntos existentes dentro de este poliedro, ¿sí? Son las variables que las probables soluciones al problema lineal. Sin embargo, los resultados que optimizan solamente se encuentran en los vértices. Entonces yo necesito definir, ¿sí? Aquí vamos a colocar inicialmente los puntos y sus coordenadas, el P sub I, su coordenada en el eje X, la X sub 1, la coordenada en el eje X sub 2. Ahí está. Aquí está. Entonces,